ciclo cardíaco, ya hablamos del electrocardiograma y definimos las ondas. Ahora vamos a hablar de las diferentes curvas de presiones. Lo primero es que vamos a trabajar con estas curvas de acá. Si pueden ver, tomamos el eje vertical que mide la presión a nivel de las diferentes cavidades de 0 a 120. Tengo una línea discontinua que representa la presión auricular y tengo una línea roja que representa la presión ventricular. Pueden ver acá. Entonces, la primera onda de electrocardiograma, la onda P, y que posterior a esta viene la contracción auricular. Entonces, esta onda que está acá, discontinua, es la que representa la contracción de las aurículas, como la última fase del llenado del ventrículo. Si podemos ver, la presión del ventrículo era 0 y va aumentando paulatinamente hasta que hace esta pequeña mueca acá arriba, tanto aurícula como ventrículo, por el llenado dado por la contracción de la aurícula. En este caso vamos a referirnos a la aurícula izquierda. Posterior a esa contracción auricular, se ejerce el cierre de la válvula aurículo-ventricular mitral, que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo. Entonces, tengo el cierre de la V y con relación a la presión ventricular, vemos que como la válvula aórtica estaba cerrada y la V se cerró con ese ventrículo lleno de sangre, empieza lo que es el periodo de la contracción isovolumétrica. Ambas válvulas cerradas, se acorta la cavidad ventricular por la contracción de las fibras y por eso la presión aumenta. Eso que llamamos contracción isovolumétrica. Entonces, se disminuye el espacio de la cavidad y la presión dentro del ventrículo tiende a aumentar paulatinamente, ya que el contenido de sangre que lo llena permanece igual. Cuando la presión alcanza un valor por encima de 80 milímetros de mercurio, este valor es el que permite que la válvula aórtica se abra en dirección anterógrada, desde el ventrículo hacia el álveo. Esto produce que la sangre empiece a salir a través de la aorta y por ende ocurre la otra fase, que es la contracción o periodo de eyección. La sangre sale del ventrículo hacia la aorta. Por eso, en esta línea discontinua que está acá, que mide la presión aórtica, vemos como la presión de la aorta también va aumentando y la del ventrículo se va aumentando de forma paralela, hasta llegar a un valor de 120 milímetros de mercurio. Nos han dicho siempre que la presión ideal es 120 sistólica, 80 diastólica. ¿Pero por qué 120? Porque a 120 milímetros de mercurio, que es la presión que alcanza el ventrículo y alcanza la aorta se empieza a distender gracias a su capacidad de distensión y su capacitancia. Esto permite que a medida de volumen y presión, la aorta por sus fibras elásticas se distienda y recibe ese aumento de presión y lo va distribuyendo de forma igual en todo el árbol arterial. A medida que llegamos a este punto, ya el ventrículo ha bombeado la cantidad de sangre que le correspondía eliminar o eyectar y empieza a relajarse. A medida que el ventrículo se relaja, que esto coincide con lo que es el segmento ST y la onda T, como podemos ver acá, empieza la relajación, la sangre deja de fluir hacia la aorta y la presión intraventricular empieza a caer al igual que la aorta. Entonces, cuando esta presión llega a un valor cercano a los 80 milímetros de mercurio, la sangre en la aorta, que es mayor la presión, trata de retornar. ¿Por qué? Tengo una mayor presión en la aorta con relación al ventrículo que está cayendo por debajo de 80 y ese retorno de la sangre arrastra consigo la válvula semilunar aórtica y por ende se produce el cierre de la válvula aórtica
a 80 milímetros de mercurio, que corresponde a la presión diastólica o de reposo. ¿Por qué? La sangre a ese punto de la aorta trata de retornar